buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Que el Señor les bendiga grandemente. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Muy agradecido con el Señor por la oportunidad nueva que nos da de poder reunirnos alrededor de su santa palabra en este su espacio, Siervos del Nuevo Pacto, transmitido a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Hoy es lunes para que iniciemos una seguidilla de temas que está relacionada con respecto al propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿A qué vinimos a esta tierra? ¿No somos el efecto del olvido de una píldora? ¿No somos el efecto de una noche de lujuria? ¿No somos el error más grande para unos padres? Nosotros estamos, amado hermano y hermana, en este mundo con un propósito. El problema es que hay muchas personas que muy probablemente ya llevan muchos años en ese planeta y todavía no han entendido para qué es que vinieron a la Tierra. De eso es de lo que quiero que hablemos en el primer subtema esta tarde-noche, y lo hemos titulado ¿Para qué viniste al mundo? ¿Cuál fue ese propósito por el cual estás aquí? Todo, absolutamente todo, tiene un inicio, todo tiene un principio. Estos lunes, en nuestras sesiones nocturnas de YouTube, hemos venido hablando acerca de la creación. Y nosotros somos creacionistas, nosotros creemos que una mente superior hizo todo lo que existe, y ese es nuestro Dios. Por eso es que todas las cosas comienzan con Dios. Todas las respuestas a nuestras interrogantes empiezan con Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16, porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Es interesante porque muchos de nosotros, siendo ya de edad adulta, nos comportamos como niños. Los niños son buenos para preguntar, buenos para cuestionar. Son muchas las interrogantes que los niños tienen. Alguien decía que los niños son como pequeñas islas en la inmensidad del océano. Usted y yo nos comportamos de la misma manera. Y muchas veces tenemos consultas que no sabemos a quién hacérselas. Consultas que han venido muchísimos años cavilando dentro de nosotros y no tienen respuesta porque, para empezar, no sabemos a quién se las formulamos. Pero tenemos que entender que en el plano espiritual, cualquier situación que nosotros tengamos, cualquier interrogante, cualquier pregunta, nosotros se la podemos traer a Dios. Dios es el que tiene las respuestas a todas las grandes interrogantes de la humanidad. El mundo allá afuera, todas las personas andan en la búsqueda del propósito para su vida. Desde muy pequeños empiezan a cuestionarse para qué vinieron al mundo. Y tal vez usted se ha hecho ese tipo de preguntas, como yo también en alguna oportunidad hace muchos años me la hice. Recién va uno saliendo de su niñez hacia su adolescencia, empieza a cuestionarse qué quiero ser en el futuro, qué estudiar, qué hacer con mi vida, me voy a casar, voy a tener hijos, en qué voy a trabajar, dónde voy a enrumbar mi existencia, cuáles serán mis metas en el futuro, tal vez en metas a corto plazo, metas a largo plazo. Son preguntas que todos en algún momento nos la hemos cuestionado. Sin embargo, es muy interesante porque el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 6, nos dice: obsesión con sí mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía hacia una vida libre y espaciosa. Si muchos de nosotros, tal vez desde edades muy tempranas, hubiéramos considerado a Dios en cada decisión que nosotros tuvimos que haber tomado en aquellas épocas, tal vez no estaríamos en la situación que hoy nos encontramos. Muchas cosas tal vez hubieran salido diferentes si nosotros en aquellos tiempos hubiéramos puesto a Dios de primero en cada situación que teníamos que decidir. Sin embargo,
Bendito Dios que para su misericordia estamos vivos. Bendito Dios que por su gran misericordia Él nos tiene en sus caminos. Si bien es cierto, en algunos momentos nos pudimos haber torcido, nos pudimos haber desviado, bendito el Señor porque nuevamente por su gran misericordia nos ha traído otra vez al redil y en ese momento podemos decir, bueno, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que pudo haber sido más fácil, pudo haber sido menos doloroso, pudo haber sido menos complicado, pero esa es la naturaleza del hombre. Y por eso es que nos pasa lo que muchas veces nos pasa y hoy estamos viviendo, pues la cosecha de lo que sembramos con anterioridad. Sin embargo, el apóstol Pablo nos está diciendo que el propósito de Dios para nuestra vida es muchísimo más grande que nuestra familia, que nuestra carrera, que nuestros sueños. Lo que Dios tiene para usted y para mí es inimaginable y no necesariamente está relacionado con la familia que Dios le otorgó a usted, no necesariamente está relacionado con una carrera que tal vez usted estudió o está estudiando, no está relacionado tal vez con adquirir activos, tener negocios, trabajar en una empresa. Para empezar, algo que tenemos que comprender es que usted y yo no nos creamos a nosotros mismos. El viernes anterior estuvimos hablando acerca de la carta a los romanos y estuvimos hablando al final del capítulo 9 respecto a que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios es el creador, nosotros somos criatura. Él es Dios, nosotros somos seres humanos hechos a su imagen y semejanza y hechos por Él. Como nosotros no nos creamos a nosotros mismos, hay una analogía muy interesante con los inventos. Aquella persona que hace un invento, que inventa algo, que crea algo, muchas veces es el único que sabe para qué sirve eso que inventó. A veces nosotros vemos en las redes sociales ciertos inventos que hacen algunas personas, mentes prodigiosas, personas con un altísimo IQ. No sabemos para qué crearon esos inventos, sin embargo, cuando ya lo exponen al público, ya logramos entender cuál va a ser la utilidad de eso que ha inventado, porque un invento necesita que sea útil para que pueda entonces extenderse a todos y que todos podamos utilizarlo, que nos facilite las cosas. Para eso son los inventos. Si yo soy un invento de alguien, si usted es un invento de alguien, entonces, ¿por qué no vamos y le preguntamos a ese alguien para qué fue que nos hizo? ¿Cuál es la utilidad que yo le voy a dar al inventor? ¿Cuál es la utilidad que yo le voy a dar al que me creó? ¿Cuál es el fin último para el que yo esté en ese planeta? Porque Él me creó, me puso en ese mundo y me puso para algo. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Dios, que es el que nos inventó, ¿para qué es que estamos en este planeta? ¿Cuál fue el interés de traernos a esta humanidad? Y el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 11, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Tal vez la pregunta que usted se ha venido haciendo durante años la tiene hoy en Efesios capítulo 1, versículo 11. Porque dice el apóstol Pablo que es en Cristo en quien nosotros sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Es el Señor el que sabe para qué fue que nos ideó. Y hay algo muy interesante que nos dice el apóstol Pablo en Efesios, que Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Dice, para que seamos parte, porque usted es parte, yo soy parte, de un propósito general, de un plan estratégico. Usted y yo, individualmente, somos una ficha en el ajedrez que el Señor tiene para realizar todos sus propósitos en esa humanidad. Vean qué impresionante es poder ir entendiendo poco a poco, pero a la luz de las Escrituras. Esto no se lo va a decir a usted un terapeuta.
Eso no se lo va a decir a usted un coach de vida. Eso no se lo va a decir a usted una persona que se especializa en motivar a los demás. Usted no necesita ir donde ese tipo de personas para que le aclaren sus nublados. Y usted tampoco necesita gastar dinero. Usted viene a la palabra del Señor y la palabra del Señor le dice a usted todo lo que usted necesita saber. Nunca me voy a cansar de decírselo y hasta el último día de mi vida así lo voy a seguir predicando. La Biblia me dice a mí lo que yo necesito saber, lo que yo necesito conocer, la voluntad de Dios para mi vida. Para empezar, yo quiero que usted comprenda en esta tarde noche que usted fue diseñado en la mente de Dios y que usted es su mejor creación. El ser humano es su mejor creación. Por eso hoy en la noche, cuando estemos en nuestra plataforma de YouTube hablando acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, le invito desde ya, dentro de unas 4 horas vamos a estar en esta otra plataforma, vamos a estar hablando que Satanás creyó que le había estropeado a Dios su mejor creación, que era el ser humano, cuando el hombre peca en el huerto del Edén. Sin embargo, Satanás no tomó en cuenta que desde antes de la fundación del mundo y desde antes que el mismo Satanás existiera y que existiera todo, ya Dios había previsto lo que iba a pasar con el hombre y cómo iba a solucionar el problema para la criatura más importante que él creó, valga la redundancia, y eso es el ser humano. Cuando yo voy al libro de Isaías, en el capítulo 46, versículos 3 y 4, a mí me dice la palabra del Señor: a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice, yo los cuidaré. Vean qué promesa más hermosa tiene Dios para usted y tiene Dios para mí. Dice que desde que nos cargó en el vientre y aún los que ya vamos peinando canas, dice, Él no cambia. El hombre cambia, el mundo cambia, su pareja cambia, su jefe cambia, sus hijos cambian. Aquellas personas en las que usted confiaba cambian. Ya no le dan el mismo trato a usted que le daban antes. Es interesante con las personas, porque muchas personas nos tratan dependiendo de lo que puedan obtener de nosotros. Cuando ya no les somos útiles, entonces simplemente ya nos relegan, ya nos dejan de lado, ya no le generamos ningún valor agregado. Las personas cambian, pero el Señor es inmutable. El Señor no cambia y lo que el Señor promete lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. El Señor no se desdice. Y si el Señor te prometió estar contigo desde que naciste y mucho antes de que fueras creado, hasta el último día de tu vida aquí en la tierra, el Señor estará contigo y también por la eternidad. Porque dice Isaías 46, versículo 4, que Él te hizo y que Él también, dice el Señor, te va a cuidar. Y muy hermoso también, siempre me ha llamado poderosamente la atención, el Salmo 139, versículo 15 y 16, cuando la palabra del Señor me dice, me conoces por dentro y por fuera, dice el salmista. Conoces cada hueso de mi cuerpo. Sabes cómo fui hecho, parte por parte, cómo fui esculpido. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Si hay alguien, amado hermano y hermana, que lo conoce a usted, es el Señor. El Señor conoce sus fortalezas, conoce sus debilidades. El Señor conoce lo que a usted le gusta, lo que a usted no le gusta. El Señor sabe qué es lo que a usted le conviene, aunque ni siquiera usted mismo sepa qué es lo que le conviene. El Señor sabe qué darle antes de que usted lo pida. El Señor no le va a dar a usted algo que usted le pide a Él porque Él sabe que tal vez ese algo le va a hacer daño. Ese conocimiento que ni siquiera lo tengo yo de mí mismo, lo tiene el Señor. Vean qué increíble. Entonces, si Él me conoce como soy yo, si Él sabe cómo fui hecho, neurona por neurona, célula por célula,
¿Dónde colocó las venas? ¿Dónde puso mis órganos? ¿Cómo fue entretejiendo? Dice la palabra del Señor que Él veía cuando mi cuerpo iba cobrando forma en las profundidades de la tierra. Y yo no había vivido, dice el salmista, un solo día. Cuando Él dijo, Marco, vas a vivir tantos años, tantos días, tantas horas, tantos segundos. Ese será tu límite. Alicia, tu límite será hasta aquí. Hilda, vas a vivir hasta estos años con estas horas. Delia, vas a llegar hasta ese punto. Porque el Señor, amado hermano y hermana, en su soberana potestad, es el que tiene todos los designios de los seres humanos. Él nos dice hasta dónde. Ahora, la pregunta que quisiera que nos hiciéramos en esta tarde, o son varias preguntas. ¿Qué es lo que guía su vida? ¿Qué es lo que guía mi vida? Que hasta el día de hoy, y yo quisiera que en ese momento usted ahí donde está, haga una reflexión de su vida. No me reflexione a mí, yo no lo voy a reflexionar a usted, no lo voy a analizar a usted ni lo voy a juzgar. Yo quiero que usted ahí donde está, usted mismo, analice lo que ha sido su vida hasta el día de hoy. Y que usted se diga a sí mismo, ¿qué es lo que no le ha permitido a Dios que Él cumpla esos propósitos que quiere llevar a cabo con usted? Porque le vuelvo a reiterar con lo que inicié. Muchas personas hasta el día de hoy no tienen ni la menor idea de por qué están en este mundo. Muchos creen que son un error. Muchos creen que a su mamá se le olvidó tomarse una píldora anticonceptiva y por eso usted nació. Muchos creen que son un error de una noche de pasión y de lujuria, de desenfreno, y de ahí salí yo. Pero no es así. A mí la Biblia me dice que no es así. El único que me ha metido todas esas cosas en la cabeza es Satanás. Porque Satanás no quiere que yo sepa cuál es el propósito para el cual Dios me trajo a este mundo. Y yo quiero que a partir de hoy, si usted no lo sabe, usted empiece a revisar cuál es ese propósito que Dios tiene para usted. Y que a partir de hoy ya no pierda un día más, ya no pierda una hora más, sino que se concentre en ese propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Hay cosas que hasta el día de hoy no han permitido, no le han permitido a Dios que Él cumpla sus propósitos. Y uno de ellos es la culpa. Aunque yo soy el resultado de mi pasado, como decíamos ahora, yo no tengo por qué ser prisionero de mi pasado. Hay personas que no salen de esos huecos profundos en los que en algún momento estuvieron. Pero a mí la palabra del Señor me dice que cuando yo vengo a sus pies, quebrantado, cuando yo vengo delante del Señor muy dolido por mi vida anterior, cuando yo busco al Señor para que Él cambie lo que yo personalmente no puedo cambiar, cuando yo reconozco lo que yo he sido antes y vengo delante del Señor, que es el único que me puede juzgar, que es el único que me puede señalar, porque ese es otro grande problema que tenemos nosotros hoy en día. Muchos nos señalan, muchos nos afrentan, muchos nos enfrentan y muchas veces nosotros no avanzamos por el qué dirán. Y el Señor quiere en esta tarde noche que usted se desprenda de todo eso. Lo que piense el mundo allá afuera, hermano y hermano, de usted, con todo respeto y perdóneme la expresión, a usted le tiene que valer un pepino. A usted no le tiene que importar lo que el mundo piense allá afuera de usted, lo que usted fue antes, lo que usted hacía antes de venir a Cristo. Su única audiencia es Dios. Al único que usted le debe cuentas en este mundo es a Dios. A Él es al único que le importa lo que usted es. Porque el único que murió por usted fue Jesús. Nadie, absolutamente nadie, nombre en ese momento a la persona que usted ama más en este mundo. Pero nadie, absolutamente nadie, ha hecho por usted lo que Cristo hizo. Y si Cristo fue a morir a la cruz del Calvario por usted, quiere decir que usted tiene un altísimo valor para Él. Pero algo que Dios quiere con usted es que si la culpa todavía lo persigue,
Si eso que hizo antes todavía siente que lo señala, empecemos desde ese momento a empezar a quitar eso que nos ha tenido clavados, esa adaga que nos ha tenido a nosotros, que no nos deja respirar, que no nos deja caminar, porque el Señor necesita hacer muchas cosas con usted. Hay mucho trabajo que Dios requiere hacer y lo ocupa usted. Pero usted, hermano y hermana, necesita empezar a irse quitando muchas cosas de encima que le han detenido ese progreso espiritual que Dios quiere para su vida. El Salmo 32, versículo 1, dice la palabra del Señor: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. ¿Usted es feliz? Y le hablo desde un punto de vista espiritual. Yo no le hablo de la felicidad del mundo. Yo no le estoy preguntando si usted tiene dinero en el banco. No le estoy preguntando si su familia está con buena salud. Yo le estoy hablando espiritualmente. Usted es feliz. Usted siente que sus culpas y que sus pecados han sido perdonados. Porque a mí el Salmo 32, y me lo está diciendo David. David había cometido un gravísimo pecado. Había sido un asesino. Había sido un adúltero. Tal vez usted me dirá en esta tarde que no ha llegado hasta esos extremos. Bueno, pues si Dios pudo perdonar esto, Dios puede perdonar cualquier cosa. Porque el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que aunque la maldad abunde, la gracia sobreabunda. Porque nunca, y escúcheme bien lo que le voy a decir, nunca habrá un pecado que Dios no pueda perdonar. Porque por más malo que hayamos sido, mayor es la gracia bendita de Dios para perdonarnos, para levantarnos y para olvidar todo lo que se quedó atrás. El Señor coge eso que usted fue, lo lanza al fondo del mar para que usted, hermano y hermana, ya no siga cargando con esas culpas. A partir de ese día, le invito para que se desprenda, le invito para que aliviane su existencia, olvide todo el pasado. Empezamos este 2023 con esa consigna. El apóstol Pablo lo dice: olvido todo lo que queda atrás. Porque hay mucho que hacer en la obra del Señor. El Señor me necesita. El Señor sabe que yo le soy útil. Satanás hasta el día de hoy me ha metido en la cabeza que no es así. Satanás hasta el día de hoy me ha metido en la cabeza, no sé si es porque el esposo se lo dice, no sé si es porque el hijo se lo dice, no sé si es porque el jefe se lo dice: usted es inútil, no sirve para nada, ¿para qué viniste a este mundo? Charita aire que has gastado. Eso es una mentira de Satanás. El Señor te ama, el Señor te creó, el Señor te conoce a fondo, sabe que le eres útil. Pero hay cosas que tenemos que empezar a trabajar, hay cosas que tenemos que empezar a aflorar, hay cosas que tenemos que desprendernos, hay que alivianar cargas, hay que eliminar chips anteriores, hay que mirar un poco más hacia adelante, no lo que tenemos hasta llegar a la nariz. Pero de todo esto vamos a seguir hablando en las próximas sesiones de Facebook Live. Mañana, martes, si Dios lo permite, vamos a continuar con ese tipo de cosas que hasta el día de hoy no le están permitiendo a Dios que cumpla sus propósitos en nosotros. Y cuando salgamos de eso, vamos a ir viendo qué hermoso es tener una vida con un propósito. Lo que Dios hace con aquellos hombres y mujeres que están enfocados, con aquellos hombres y mujeres que tienen deseos de vivir, deseos de amar, deseos de servirle. El Señor puede hacer cosas inimaginables con usted, que tal vez usted ni siquiera creía que el Señor podía hacer en su vida. Pero de eso hablaremos a partir de mañana, si el Señor lo permite. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos bendices, nos animas, nos ayudas, nos hablas. Que esta palabra, Señor, haya calado en el corazón y que a partir de mañana podamos abrir nuestro entendimiento, que podamos invitar a otros a escuchar tu palabra. Esa palabra la necesitan millones de personas. Motiva nuestros corazones para que también extendamos la visión y que traigamos a aquellos que necesitan recibir de ti, Señor. Te alabamos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, amado hermano y hermana. Muchas gracias por su preferencia en esta tarde. Espero haberle devuelto en réditos la inversión que usted hizo de tiempo en estos minutos que hemos estado alrededor de la palabra del Señor. Mañana vamos a continuar con todas estas situaciones que nos han tenido atrapados durante mucho tiempo. El Señor le va a liberar, el Señor va a empezar a utilizarlo a usted desde el momento en que usted empiece a ir quitando algunas cosas, dejando que Dios vaya haciendo otras alrededor de su vida. Esa palabra le va a bendecir muchísimo. Le invito para que hoy en la noche esté con nosotros en nuestra plataforma de YouTube, hoy lunes de Antiguo Testamento. ¿Cómo aparece Cristo en el Antiguo Testamento? Usted se va a quedar asustado las miles de veces que nuestro Señor y Salvador aparece en el Antiguo Testamento. Y como siempre, haciendo el bien para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.